Recibo un cordial saludo de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato, que con fines académicos realizará esta entrevista para la materia de Psicología Social. Esta entrevista está enfocada en cómo está afectando y cuáles serían las consecuencias en un futuro de las clases virtuales en los niños y jóvenes en el ámbito educativo. Tenemos como invitada a Magíster Diana Montaluisa, rectora del Centro Comunitario El Sembrador. Hay que tener en cuenta que la educación se encuentra en un constante cambio y evolución, tal como ahora que nos encontramos en una pandemia por un virus mortal. La educación no se detiene, sigue buscando medios para propagarse en el mundo actual. A continuación, mi compañero Sebastián. ¿Qué opina usted de este cambio tan drástico en la educación al que no estuvimos preparados? ¿De alguna manera le afectó de forma personal? Hay que tomar en cuenta que, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. A pesar de que no existía desde la génesis de la humanidad un sistema instaurado como lo tenemos el día de hoy, la educación ha estado presente desde el inicio mismo de la humanidad y es a través de la educación en que se forman a las nuevas generaciones que de alguna forma van a heredar el mundo. Entonces, la educación siempre ha estado en constante cambio. A lo largo de todos los cambios que ha sufrido la sociedad en torno a su condición de sociedad dialéctica, es que la educación tiene que ir transformándose y adaptándose a cada una de las necesidades de aprendizaje que va surgiendo en la humanidad. Entonces, la pandemia, es cierto, aceleró un poco, o más bien digamos aceleró bastante los cambios que ya se venían planteando. Años atrás se hablaba mucho ya de utilizar las TICs para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la pandemia no nos dio a elegir, nos dio un vuelco total a la educación y nos obligó tanto a estudiantes, a padres de familia y por supuesto a nosotros como docentes a transformar nuestra forma de enseñar, a idearnos nuevos mecanismos, pero también nos ha permitido descubrir o redescubrir las grandes desigualdades sociales que existen, porque, ¿verdad? Estamos en una educación virtual. Sin embargo, no todos los niños y jóvenes, hablando de las personas que están cursando la educación básica y el bachillerato, tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener un dispositivo en el que puedan manejar este tipo de clases virtuales. Entonces, más bien, lo que ha develado esta pandemia es esa gran desigualdad social que existe y que en educación, en materia educativa, siempre vamos a estar en deuda, siempre, porque realmente no logramos todavía cumplir con todas las expectativas de los niños y jóvenes. Entonces, la educación tiene que seguirse transformando, no solo por una pandemia, sino porque urge formar nuevas generaciones que den respuestas a los viejos problemas sociales. Siguiente pregunta. Como rectora, ¿cree que fue una decisión adecuada que como las clases en línea? ¿Y por qué? Reitero que la educación siempre tiene que estar en constante cambio, siempre tiene que estar adaptándose a las nuevas realidades. La pandemia simplemente nos permitió hacer un cambio total. Sin embargo, todos los días las cosas van cambiando acorde a las situaciones que se van presentando en la sociedad. Y es por ello que tenemos que irnos adaptando. De hecho, no podemos estancarnos como docentes, no podemos simplemente estandarizar una sola forma de aprendizaje, porque cada uno de ustedes, cada uno de los niños y jóvenes, cada una de las personas somos diferentes, somos un mundo totalmente diferente, con capacidades diferentes, con aptitudes diferentes, con actitudes diferentes. Venimos de diferentes contextos educativos y es por ello que debemos seguir innovando y debemos seguir cambiando. La pandemia nos llevó a una educación virtual que todavía no sabemos cuáles van a ser los impactos reales en la sociedad, porque no todos, acorde probablemente a estos problemas sociales, a que no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a dispositivos, probablemente no podremos evaluar todavía el impacto en el nivel educativo, en el tema aprendizaje. No puedo decirles todavía porque no se ha podido hacer esa evaluación, porque todavía estamos en la pandemia, pero los
los docentes se han ideado y han buscado todas las formas, e incluso se trabajan a través de guías, bueno, distintas metodologías para poder avanzar y tratar de que los niños y jóvenes no se retrasen. Sin embargo, como les decía, debemos seguir cambiando. Hoy nos hemos acomodado en esta educación virtual. Cuando volvamos a las aulas, tenemos que tratar de no volver a la normalidad, sino de adaptar una nueva normalidad en la que se combine la tecnología, ahora que ya dominamos un poco más, y por supuesto que se vean cuáles son los inconvenientes que se formaron, porque no todo ha sido bueno en esto de la virtualidad. Entonces tenemos que ver cuáles son las nuevas realidades de los estudiantes cuando regresen de forma presencial y en base a eso idear las nuevas estrategias. Entonces lo reitero y hago énfasis en esto, la educación siempre tiene que estar en constante cambio y en constante adaptación a las realidades que vayamos viendo en nuestro entorno. ¿Considera usted severo difícil de conseguir todos aquellos implementos necesarios para seguir una educación virtual? ¿Qué apoyo brinda la institución a los estudiantes que no cuentan con los medios necesarios? Sumamente complejo porque no elegimos estar en una educación virtual, nos tocó a todos adaptarnos a esta educación. Entonces sí es complicado, porque no todos, cada uno de ustedes podrá darse cuenta. Algunos tienen, por ejemplo, en mi centro educativo hay padres de familia que tienen hasta 3, 4 hijos y a veces tienen un solo dispositivo. Entonces eso implica que choquen en horarios, que no puedan realizar tareas. Son realidades que realmente afectan y afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque a veces tienen que elegir uno u otro, intervenir en las clases. Entonces, ¿cuál es el apoyo que da el docente? El docente busca reforzar, por ejemplo, a esas personas o a las personas que, digamos, no tienen para hacer una recarga, no tienen internet fijo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca mecanismos. Ahí es cuando entran, por ejemplo, las guías pedagógicas, que es una serie de actividades autónomas, por supuesto. Es una guía para que el estudiante vaya aprendiendo, pero es de forma más autónoma y eso todavía cuesta. Entonces, sí podríamos hablar que la educación virtual no ha resultado como queríamos, pero por ahora no tenemos otra opción, porque hoy tenemos que precautelar la vida de las personas y eso implica que no podamos retornar todavía a clases presenciales. Y a pesar de que no tenemos datos exactos, sí hemos visto bastantes inconvenientes por esto, porque no todos los estudiantes cuentan con la tecnología o cuentan de pronto con papás que les puedan guiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el docente, a veces por más visitas que haga, tampoco logra tener el tiempo porque es individualizado, porque tiene que ir de casa en casa. Y obviamente con todo el tema de las medidas de bioseguridad, muchas veces tampoco puede ir todas las semanas o a veces se pauta para entregar este tipo de guías y los estudiantes no van. Entonces sí ha complicado un poco la tarea del docente y habría que evaluar. Habría que ver ya datos reales y datos exactos, hacer una evaluación. Me imagino que ya cuando podamos retomar la presencialidad, se hará una evaluación tanto cognitiva como emocional y ahí recién podremos determinar realmente qué brechas existen por esta educación virtual. Todavía no podemos evaluarla 100%. Sin embargo, como docentes y como autoridades hacemos todo lo posible para que no exista un mayor índice de deserción escolar. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿considera usted que los niños y jóvenes están poniendo toda su predisposición para adquirir el conocimiento adecuado para un futuro? Hay muchas variantes cuando se habla de esto. Es la parte emocional, es el hecho de vivir una pandemia, es el hecho de estar encerrado. Muchas veces también existe violencia intrafamiliar. Bueno, son un número de variantes que convergen y no es solamente cuestión de voluntad de los niños y jóvenes, hay muchos otros aspectos. También está la parte económica. Sabemos que hay un revés económico en el país y en el mundo. También una de esas es por los hechos de corrupción, pero también es por este hecho de la pandemia. Entonces son muchas variables. No solamente se trata de que el niño o el joven quiera estudiar, se trata de que a veces no puede, porque no tiene celular,
porque no tiene internet, porque no sabe cómo resolver una operación matemática, porque las guías no son suficientes, porque necesita la explicación del docente y por una u otra razón no puede. Hay docentes que están igual están en un estado vulnerable, son ya de la tercera edad o a su vez son o están, por ejemplo, en estado de gestación. Son muchas variantes. Entonces no solamente es cuestión de que el niño o el joven quiera, sino también son otras las variables las que inciden y eso ha complicado un poco. En el caso, sobre todo, estamos hablando de las personas que están asentadas en el sector rural. ¿Considera que la pandemia ha logrado que la educación estreche la brecha en concordancia a los cambios sociales? Es probable que nos haya logrado dar este salto, porque anteriormente a esto, a veces sí, a veces no, integrábamos la tecnología. Sin embargo, esto nos obligó y ahora muchos hemos desarrollado habilidades dentro del ámbito tecnológico. Hace apenas 2 años, muchos no sabíamos realizar una sesión en Zoom, no sabíamos de pronto manejar algún tipo de tecnología y hoy sí sabemos. Entonces, lo que nos resta de aquí es tomar nuestras viejas habilidades, tomar también estas nuevas habilidades, unirlas y ver cuáles son los problemas actuales que existen y con todas esas habilidades procurar dar solución a esos problemas. Entonces, sí nos ha permitido avanzar en algunos ámbitos, probablemente nos estancamos en otros y eso también tendremos que ir cambiando, o sea, porque no todo es malo ni tampoco todo es bueno, sino hay que evaluar y tratar siempre de apuntar a convertir, a detectar primero las debilidades y luego convertirlas en fortalezas. Y de eso se trata la vida, de seguir evolucionando, de seguir cambiando y de seguir construyendo. ¿Cree que la conducta de los alumnos será la misma cuando regresen a clases presenciales? Probablemente no. Los seres humanos de por sí vamos evolucionando. Decía Vygotsky que nosotros somos el resultado de lo que vivimos, el resultado de nuestro entorno y hoy estamos en una realidad totalmente diferente. No va a ser la misma, obviamente, porque cuando regresemos a clases probablemente algunos habrán quedado o habrán perdido familiares, algunos habrán o tal vez tendrán alguna repercusión de pronto si se enfermaron. Entonces, todas esas condiciones van a incidir y lo que sí tenemos que hacer como docentes es procurar un crecimiento en la parte emocional, tener mucha inteligencia emocional para apoyar a esos niños y jóvenes que lo van a necesitar, porque sí les doy un aplauso, porque nosotros no habíamos vivido una pandemia, ¿no? En la época en la que estábamos, no sé, en 6 años, 7 años, 8 años. De pronto hay personas que ya no pudieron vivir en los 2 últimos años en la institución y tuvieron que hacerlo en la virtualidad, muchos no tuvieron graduación, o sea, son cosas que realmente van a incidir e inciden, nos están cambiando, la pandemia nos está cambiando, lo único que sí hay que procurar es que estos cambios nos hagan más humanos. A la humanidad definitivamente le falta ser más humana y esperemos que logremos conseguir eso. Y para eso es tarea fundamental de los docentes, porque los docentes tenemos que tener y abrazar en todo el contexto de esta palabra, abrazar a nuestros estudiantes y procurarles herramientas para superar y para que estas instancias que estamos viviendo nos hagan mejores seres humanos y nos den mejores herramientas para construir una sociedad mejor. Bueno, estas serían todas las preguntas. Quisiera agradecerle por darnos este pequeño tiempo, que sabemos que usted tenga otras responsabilidades y poder ayudarnos y colaborar en nuestro conocimiento. Gracias por parte de todo nuestro grupo y esto sería el final de la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y éxitos.